¿Qué pasaría si la Tierra dejase de rotar de repente? Antes de responder a la pregunta, es importante aclarar una cosa. La distancia que se recorre en el ecuador es mucho mayor a la distancia en el norte o en el sur. Por lo tanto, aquí la velocidad de rotación es mucho mayor, en concreto unos 1670 km por hora. Así que, si la rotación se detiene, todo lo que no sea propiamente la Tierra saldrá disparado a tal velocidad, de la misma forma a la que un conductor sale disparado en un accidente de coche si no lleva puesto el cinturón. Y obviamente, a 1670 km por hora, que es el equivalente al doble de velocidad a la que va un avión, fallecerías con total seguridad. Además, como la atmósfera no se detendría, el planeta sufriría también vientos supersónicos que arrasarían con todo lo que conocemos y muy probablemente, debido a la fricción, acabaría causando multitud de incendios. Pero, ¿qué pasa si estamos alejados del Ecuador? Vayámonos a la ciudad más al norte del mundo, en Svalbard, un lugar donde está prohibido nacer o morir, hay más osos polares que personas y por este motivo es obligatorio ir con arma por la calle. En este recóndito lugar, la circunferencia de la Tierra es de 6.270 kilómetros, en lugar de los 40.000 del Ecuador. Esto se traduce en una velocidad de rotación de 260 km por hora, con lo que las probabilidades de sobrevivir a esta velocidad son muy bajas. ¿Y qué hay de la Antártida? Cuanto más cerca del Polo Sur, es decir, latitud 90, menor velocidad a la que saldrías despedido. Por suerte, existe una base antártica justo en el Polo Sur, la base Amundsen Scott. Con una población de 45 personas en invierno o 150 en verano, estos humanos serían los encargados de repoblar toda la Tierra, a una agradable temperatura media anual de menos 50 grados y con medio año de absoluta oscuridad. ¿Pero dependemos única y exclusivamente de los romances antárticos? No. Todas las personas a bordo de un avión tienen bastantes posibilidades de sobrevivir, siempre y cuando los pilotos fuesen capaces de sobreponerse a los fuertes vientos y a las tormentas generadas. Se estima que en 2019 viajaban cada día 12,5 millones de pasajeros. Así que, con una media de vuelo de 2 horas, esto da una cifra de 1 millón de pasajeros volando en cualquier momento del día. Entonces, ¿la humanidad está salvada ahora con este millón de personas? Bueno, aparte de estar todo completamente destrozado y con varios incendios, hay un problema mayor. Cualquier lugar del mundo sufriría 6 meses diurnos y 6 meses nocturnos. Durante los meses diurnos, la temperatura en el Ecuador sería mucho mayor a la actual. Del mismo modo, en el otro lado, las temperaturas se volverían mucho más gélidas. Por otra parte, el campo magnético de la Tierra dejaría de existir casi por completo, con lo que perderíamos nuestra protección contra la radiación solar. Y lo que es peor, ya no tendríamos auroras boreales. Pero no todo son malas noticias. Hay alguien que seguiría a nuestro lado. Ahora mismo, y debido a las fuerzas de marea, la Luna ralentiza la rotación de la Tierra, al mismo tiempo que se aleja de nosotros. Si dejásemos de girar, la Luna dejaría de alejarse, y en lugar de frenarnos, empezaría a acelerar nuestra rotación de una forma muy suave, para que volviese, quizás, la normalidad de la Tierra. Un lugar repoblado por científicos y turistas.